¿Te has enamorado alguna vez? ¿Cómo ha sido el proceso de enamorarte de alguien? Cuando estamos enamorados, vivimos los mejores momentos de nuestra existencia. ¿Qué estás haciendo para darle valor y sentido a tu vida después de la pandemia? Guadalupe Radio presenta la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Pues voy a presentarme. Mi nombre es Adriana Corona Gil, soy orgullosamente mexicana, soy escritora, conductora de radio y televisión, soy empresaria y ahora haciendo esta serie original y exclusiva de Guadalupe Radio. Quiero hablarte cómo enamorarte de Dios. La palabra de Dios dice que es un Dios trino, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. ¿Cómo me voy a enamorar de Dios al que no veo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que es una persona que aunque no la puedes ver, porque es un espíritu superior, Jesús sí vino a la tierra, pero ya está en el cielo, aunque no lo puedes ver con tus sentidos, sí lo puedes experimentar. Así que para enamorarte de Dios hay que seguir los mismos pasos que experimentaste en una relación profunda con una persona. Y vamos a iniciar el proceso. ¿Cómo empezaste a enamorarte? Si mal no recuerdas, la primera vez la persona llamó tu atención. ¿Qué te llama la atención de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios Padre? Te llama la atención. Cuando te enamoras, dices, wow, qué chico tan guapo, o qué joven, qué mujer tan atractiva. Ves los atractivos inmediatamente. Entonces, la persona te llama la atención. Después de ese momento, la persona despierta tu interés. Se te hace agradable, te gusta cómo sonríe, sus ojos son muy hermosos. Empiezas a decir, wow, qué interesante persona. Jesús era tan interesante que cautivaba a las masas. Imagínense cómo hablaba. Empieza a interesarte. Si tú no lees las Escrituras, ¿cómo te vas a interesar de un Dios vivo que no sabes ni qué dijo, ni por qué lo dijo? Lo que nos va interesando de la persona es ese irla conociendo. Empiezas a establecer contacto con esa persona. Después del interés dices, ¿me puedes dar tu teléfono? Y luego le llamas, ¿y cuándo podríamos vernos? Y empiezas a tener contacto con aquel que llama tu atención. ¿Acaso has hecho esto con Cristo? ¿Cómo estableces tu contacto con Él? ¿Le hablas? ¿O simplemente es, pues no sé, un Dios que allá anda, está muy ocupado con las cosas del mundo y no creo que tenga tiempo para mí? Establecer contacto con el corazón de Jesús es como establecer contacto con una persona. Es llegar y saludarle, hablarle, platicar y luego guardar silencios, porque Él siempre contesta, aunque no lo creas. Pero siempre vas a pedirle. Pues no creo que sea muy agradable estar en una relación donde el otro solo pide, pero nunca escucha o no se interesa. Entonces empiezas a tener contacto con esa persona que te atrae y con esa persona que empieza a interesarte. Y luego, ¿qué pasa? Empiezas a tener encuentros. Y yo quiero platicarte esto. Cuando tú te permites y le permites a Dios encontrarse contigo,
las cosas son impresionantes. Y quiero platicarte uno de los encuentros quizás más significativos que he tenido yo con Cristo en mi vida. Yo me había alejado de la iglesia por 10 años, lo he dicho en otras ocasiones, me he arrepentido de eso y lo quiero decir como testimonio. Yo me fui de la iglesia 10 años, critiqué a la iglesia, critiqué a los curas, dejé de confesarme, dejé de comulgar. En el fondo no dejé de creer en Dios, pero lo hice a un lado. Es como, Dios, en este momento no te necesito. Pasaron 10 años, 10 largos años, y pasaron N cosas que no viene al caso contar. Pero un día, a las 2 de la tarde, que nunca voy a olvidar, un viernes, me encuentro en las puertas del templo de San Martín de Porres. El templo estaba solo y yo no me atrevía a entrar porque estaba avergonzada. Me había dado cuenta que me había equivocado, que alejarme de Dios, de los sacramentos, de la comunión, había sido la peor decisión de mi vida, que me había llevado a un gran sufrimiento y a grandes pérdidas. Y en ese momento en la puerta estaba parada, con mucha vergüenza en mi corazón. Y fue Jesús el que entró en contacto conmigo, porque yo no me atrevía a entrar. Y escuché la voz más dulce que he escuchado jamás, que me decía: hijita, hijita, pasa, te estaba esperando. A partir de ese reencuentro de mi corazón con su corazón, me encantan los encuentros con Él. No siempre son encuentros dulces, te mentiría. Hay veces que estoy enojada, que estoy triste, que estoy desilusionada, que estoy preocupada, como humana que soy. Pero siempre que voy al encuentro con Dios, Él siempre tiene respuestas para mí. Y es tan impresionante que yo puedo estar en oración platicándole lo que me está pasando y no he terminado la oración cuando vibra, por ejemplo. Yo siempre apago, lo pongo en vibración el celular cuando estoy delante de él, y vibra el celular y es un sacerdote. A mí me impacta eso. Siempre me manda las respuestas con un sacerdote. Y entonces veo la llamada, ¿sí? Y lejos de contestar, veo que el sacerdote me escribe. Pero cuando leo el mensaje, es exactamente lo que yo le estaba preguntando a Jesús. Jesús siempre te va a responder. Escúchalo bien, siempre. Pero tienes que ir a su encuentro. Para poder dialogar con una persona, tienes que ir a su encuentro. Después de este encuentro, el corazón empieza a sentir afecto. Aumenta la frecuencia, porque en esos encuentros empiezas a conocer la historia del otro, sus gustos, lo que le importa, lo que no le agrada, cuáles han sido sus más grandes errores. Empiezan a contar la historia de sus vidas y empiezan a coincidir. El deseo, fíjate bien, empieza a nacer. Y cuando hablo de deseo, no hablo del deseo carnal. Hablo del deseo de estar con aquel que te empieza a gustar, con aquel que te empieza a interesar, con aquel que te emociona y tu corazón vibra cuando estás a su lado. Te empiezas a sentir bien. Quieres estar con él. Entonces, cuando empiezas a encontrar estos puntos de encuentro, tu corazón comienza
a tener una comunicación más profunda. Y las preguntas son más profundas. Te pregunta el otro, ¿me amas? ¿Quieres estar conmigo? ¿Te gustaría acompañarme? Quisiera estar contigo. Y en esta comunicación profunda de estos encuentros empieza a nacer el amor verdadero. Si te cuestionas en este momento, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿De verdad le amas por sobre todas las cosas? ¿De verdad obedeces? ¿Haces lo que a Él le gusta? Y aquí viene otro punto importante. Empiezas a darte cuenta que como humano te caes, tienes dudas, tienes debilidades. También demuestras amor, le dices, bueno, yo soy muy expresiva con él, yo le digo que lo amo, que lo quiero, pero también me avergüenza cada vez que vuelvo a cometer los mismos errores. Y en ese sentido te quiero compartir algo muy profundo. A mí me avergüenza, a mí ya me da el dolor de los pecados cuando yo cometo faltas otra vez, como de parvulitos. Más que dolerme el pecado en sí, lo que me duele es que lastimo a aquel que me ama de una manera maravillosa y divina. Cuando tú experimentas en tu corazón el profundo amor que Dios te tiene, es cuando te cuestionas y dices, como decía San Pablo, Señor, ¿por qué no hago lo que quiero, pero lo que no quiero es lo que hago? Y yo creo que a todos nos ha pasado este momento donde nuestra condición humana nos lleva a veces a no obedecer. Comparto una experiencia, me voy a confesar y le digo al Padre, Padre, yo no logro vencer todas las tentaciones. Y el Padre con mucha ternura me dice, ni yo tampoco. Y hablando de esto, hablándole a él de lo que me duele lastimarle, porque en una relación de pareja, ¿quién no ha dicho cosas de las que se arrepiente? ¿O quién no ha hecho cosas que dice, mi amor, perdóname, me equivoqué? No debía haber dicho de esa manera, no debía haber reaccionado así, discúlpame, perdóname. Y pides el perdón. Y en este sentido, yo quiero hablarte de esa parte de Jesús. Jesús, como humano y divino que es, pues tiene sentido del humor. Esta es la parte que casi nadie habla de Jesús. Jesús tiene sentido del humor. Jesús te hace reír. Jesús comprende tu dolor, pero también le gusta compartir contigo tu alegría. Jesús te acompaña en los momentos difíciles, en las pruebas y en las decisiones, pero también te da su misericordia. Y a esto quiero llegar. Cuando te haces consciente de que amas a aquella persona, no quieres lastimarla. Si tú amas a tus hijos, no quieres lastimarlos. A lo mejor lo llegas a hacer en un momento de rabia, pero a nivel de conciencia no quieres hacerlo. Y platicando con él un día le digo, Señor, ya no quiero pecar, ya no quiero ofenderte, te amo de verdad. Dime cómo puedo dejar de pecar. Su respuesta me sorprendió. Yo creí que me iba a dar un tratado de cómo mantenerme en gracia. Pues no. Su respuesta fue, no eres Dios. Bástate mi gracia, que yo te daré cada día para que mi poder se manifieste en tu debilidad. Entonces en ese momento comprendí que los momentos en que somos profundamente débiles como seres humanos es la gran oportunidad que le damos a Dios de manifestar en nosotros su poder.
Cuando tú crees que la puedes de todas, cuando tu fe no está puesta en Él, cuando le crees a todo lo que dicen los demás, entonces Él no puede obrar en tu grandeza. Él no puede obrar en ti. Yo tenía 17 años, empecé a desmayarme, hasta convulsiones, tomografías, etcétera, y descubrieron, o al menos lo que salía en las tomografías, era que salían 5 manchas en mi cerebro. Imagínense a los 17 años saber que te van a abrir la cabeza y que no saben si sí o si no. Y esto te lo quiero compartir porque esto forma parte del enamoramiento. Una relación viva con Dios no siempre es dulzura ni miel sobre hojuelas. Una relación viva con Dios también hay momentos álgidos. Y cuando yo tenía 17 años, tuve mi primera pelea fuerte con Él. Yo le dije que para qué me había criado si me iba a matar. Y cuando entré del balcón del hospital donde yo estaba, enojada, mi madre había dejado la Biblia en el buró. Yo no podía ver a mi familia en esa semana porque me estaban haciendo muchos estudios y debería estar con toda la calma posible. Y recuerdo que tomé la Biblia enojada, porque soy de temperamento, y le dije, si eres Dios, háblame. Imagínate nomás mi soberbia de retar a Dios. Pero Dios, que nos conoce y que nos ama, me dio una cita que me ha acompañado toda la vida. Todo es posible para el que cree. En ese momento comprendí que yo le había creído a los médicos que me habían dicho que lo más seguro es que me iban a abrir la cabeza, etcétera. Caí de rodillas y le dije, Señor, no he creído en ti, pero a partir de hoy quiero creer. Si me dejas vivir, viviré consagrada a ti. Y aquí estoy. Yo debí haberme muerto a los 17 años y tengo 63. Cuando tú entiendes que el amor de Dios es divino, que cuando le abres tu corazón empiezas a experimentar cosas divinas en tu vida, empiezas a darte cuenta que Él sale a tu encuentro y es ahí donde empiezan las muestras de amor. Es ahí donde empiezas a obedecer, no porque tengas miedo, empiezas a obedecer porque lo amas, porque te nace sobremanera conectarte con su corazón. Empiezas a decirle, te quiero. Empiezas a decirle, como decía Santa Teresa de Ávila, que muero, ¿por qué no muero? Si vivir en ti yo espero. Teresa de Ávila lo enamoraba. Así que mi invitación en este día es que te atrevas, que abras tu mente y tu corazón para enamorarte del amor que puede suplirlo todo, del amor que jamás te traicionará. Y cuando eso se empieza a experimentar, pasas al siguiente nivel, como en la vida humana. Cuando dos almas empiezan a coincidir, se empiezan a gustar, empiezan a descubrir que quieren estar el uno con el otro, entonces dan el siguiente paso. Y el siguiente paso es, me quiero comprometer contigo. Quiero atreverme a vivir mi vida contigo. Y yo te pregunto, en este momento, aquí y ahora, no sé cuál sea tu realidad, tu situación, si crees en Dios o no crees. Lo que quiero preguntarte es, ¿te atreverías a comprometerte con Jesús? ¿Te atreverías a decirle sí? Camino contigo por donde tú quieras. El día que yo lo hice, después de 10 años de haberme ido, he vivido las experiencias más extraordinarias de mi vida. Con nada puedo agradecer el inmenso amor que me ha dado y las cosas maravillosas que me ha permitido experimentar. Así que esta es mi invitación. ¿Te atreverías a enamorarte de Cristo? ¿Te atreverías a abrir tu corazón y ser vulnerable?
te atreverías en este día a decirle: sí, Señor, quiero amarte, quiero comprometerme contigo, quiero el resto de mi vida caminar contigo. Aquí estoy. Tómame, que quiero fundirme con tu corazón. Gracias por acompañarnos en la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.